bienvenidos a Macundales después de unas semanas de esperas bastante importantes que no habíamos estado aquí grabando. Entonces ya hemos vuelto a la universidad con nuevo horario. Próximamente estaremos avisando cuáles van a ser esos. Pero hoy tenemos un episodio bastante especial. Un poco de historia, Macundales hablando de historia, un poco extraño, pero... Como en los inicios, dirían algunos. pero va a estar muy interesante. De hecho, vamos a hablar de uno de los momentos históricos que no ha perdido valor y que ha pasado por una de las situaciones bastante difíciles. Pero bueno, primero obviamente, como recuerdan, somos sus tres especiales Locutores: Rafael Parra, Paola Grajales y Joandrix Méndez. En nuestra producción tenemos a Naudi García y bueno, próximamente estaremos con un nuevo camarógrafo. Ya sabrán de estas informaciones. Así que pendiente del Instagram, por favor. Misma, están pendientes, por favor. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta charla del día de hoy. ¿Quién nos dará el contexto? Rafa. Bueno, hoy estamos a punto de hablar de un hecho histórico muy importante para la historia de la humanidad, como lo es la Segunda Guerra Mundial, conocida, bueno, por todos, o al menos eso espero, porque es algo que siempre hay que recordar para evitar. Creo que sí. Sí, o sea, para todos nosotros tenemos ese como clavado Así en la no mente. sepas qué pasó directamente, sabes que existió y sabes que fue un momento exacto. importante. Exactamente. Bueno, vamos a hablar específicamente, bueno, en este caso vamos a hablar de un personaje, pero antes hay que darle como un contexto a dónde viene ese personaje. Vamos a hablar de la historia de Polonia, un poquito en general, durante este evento bélico, bueno, de proporciones magnánimas, ¿no? Polonia fue esencialmente una de las más grandes afectadas durante la guerra. De hecho, la guerra empieza oficialmente luego de que Alemania invade de forma ilegal el territorio de Polonia. Okay. En ese momento, Francia e Inglaterra dijeron, espérate ahí, eso no se puede hacer. Y entonces se prendió la mecha y explotó el problema. Por supuesto, una de las cosas curiosas, la primera que vamos a dar contexto, es que la invasión de Polonia no solamente fue por Alemania, también fue por Rusia por el otro lado. Es decir, el lado occidental de Polonia, porque geográficamente Polonia está en un lugar muy estrepitoso, porque de un lado tiene toda la Unión Soviética y del otro lado tiene Alemania, Austria y todos los países O sea, occidentales. él era el medio de todo el caos. Sí, justamente. Y Alemania, antes de que empezara todo el problema, realizó un pacto de no agresión con Rusia, y en ese pacto de no agresión, además de decir yo no te pego, tú no me pegas, dijo yo voy a invadir Polonia, yo me quedo con la mitad de Occidente y tú, si quieres, te puedes anexar la mitad de Oriente. Pobrecitos los polacos, porque dos superpotencias enormes decidieron, ahora eres mío, y no pudieron hacer nada. Fue una invasión muy, digamos, rápida, casi sin resistencia, porque no había forma. Sí, digamos, era muy complicado. No había forma de poder resistirse ante semejante poderío. 2 contra 1 de... Entonces fue un problema enorme. Pero bueno, ¿qué pasa? En 1939 inicia la guerra oficialmente. La invasión ocurre. Polonia ahora está dividida en dos. Okay. Una parte es para Alemania y una parte es para Rusia. Okay. Aquí es donde empiezan los problemas. Como sabemos, Hitler tenía esta idea de la raza superior, la raza aria y tal. ¿Qué pasa? En un primer momento, él entra a Polonia para buscar a los judíos polacos, porque en Polonia había una población muy importante de judíos. ¿Qué hizo durante ese primer año? Creó lo que se conoce como un gueto. Okay. Los guetos, para que me entiendan un poquito y muy en pocas palabras, los guetos son como zonas de las ciudades específicas para una población. Es decir, es una zona aislada dentro de una ciudad, imagínate tú la capital de Polonia, Okay. que está destinada a que solamente puedan vivir judíos ahí, por ejemplo. Ok, es como, mira, este lugar es específico para ti. O sea, no Sí, puedes estar... que no es lo mismo que un campo de concentración. Otro Ok. dato curioso es que los campos de concentración en Polonia no aparecieron sino hasta 1941 o 1942. Estos guetos, ojo, no eran tampoco color de rosa, era un lugar horrible, Okay. porque los alemanes se encargaban de básicamente matar de hambre a los judíos, no les permitían acceso a comida, medicamentos, era... Lo vital, o sea... Sí, básicamente los dejaban ahí en las peores condiciones posibles. ¿Qué pasó después? O bueno, ¿qué pasaba durante ese tiempo? La única forma en la que estos judíos afectados podían sobrevivir era gracias a organizaciones projudías que seguían existiendo fuera de los guetos,
que a veces eran controlados por judíos o a veces controlados por mismos alemanes o polacos que no estaban dentro de los guetos. Y ellos se encargaban de clandestinamente pasar medicamentos, todo, comida, todo este tipo de cosas que se les negaban, lo hacían de forma clandestina. Y por un tiempo, digamos que funcionó, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurrió? Que en 1941 Alemania termina rompiendo el pacto de no agresión con Rusia. Dice, bueno, ya esto no me sirve, así que vamos a empezar. Atacaron o terminaron de anexarse el lado soviético de Alemania, el lado soviético de Polonia, y empezaron el ataque contra Rusia. Al mismo tiempo, se inicia una campaña de exterminio masivo en contra de las poblaciones judías. Ahora sí, donde se crean los primeros centros de concentración en territorio polaco. Ok. Algo que hay que destacar es que dentro de estos centros de concentración no solamente habían polacos judíos, sino también polacos que a lo mejor eran disidentes de toda la situación con el Partido O sea, que cayeron ahí por... Sí, la diferencia era, o al menos de lo que logré investigar, era que a estos polacos que no eran judíos, los tenían de mano de obra forzada. Okay. Así como, digamos, todos ahí eran mano de obra forzada. Pero a los únicos a los que no terminaban de eliminar eran a estos pocos que no... O sea, que no entraban dentro de la capacidad de, mira, si ya no estás sano, te vas a... No, sino que ellos lo dejaban, tú vas a trabajar y de aquí no te mueves. De hecho, algo que pasó cuando se termina de liberar Polonia y todo eso, se rescataron de las millones de personas que por desgracia fallecieron ahí, por lo menos cientos o casi miles de personas se salvaron por el hecho de que nunca los llevaron a los hornos de exterminio. Y luego en 1943 a 44, ya casi terminando un poco la guerra, pues continúan los exterminios hasta que en el 44 se acaba. Pero hay una pequeña parte de esta población polaca que se mantuvo con vida. De hecho, mucho se dice que cuando empezaron a entrar los rusos, los polacos como que vieron la oportunidad de sublevarse realmente y de empezar su resistencia, ahora sí, porque sí es cierto que aunque uno dice, no, pero Polonia se rindió, no es que se hayan rendido, es que era un contexto muy complejo para que una rebelión en condiciones pudiera aparecer, ¿sabes? Sí, era muy complicado para ese momento rebelarse. Pero cuando se le voltea la tortilla a Hitler y entonces empieza la invasión de los soviéticos para liberar Polonia, ahí es donde dijeron, este es el momento. Y aprovecharon ese momento. Hasta que, esta gente que era mano de obra forzada fue liberada oficialmente en 1945, cuando se acaba la guerra, y Polonia queda oficialmente del lado soviético. Que después ya con la Guerra Fría terminaron separándose de eso, pero el punto es que Polonia regresa a una normalidad. Sí, a una rara normalidad. Sí. Pero bastante interesante un poco en contexto a Polonia, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de alguien en particular. Vamos a hacer una mención, digamos, honorífica a una persona que se dedicó a ayudar bastante. Vamos a hablar del doctor Jan Skavinsky. Jan es nacido el 8 de abril de 1897 en Varsovia. Se destacó como un zoólogo y director de un zoo en Varsovia, donde trabajó durante muchos años y digamos que él venía de una familia... como una familia acomodada, ¿no? De una buena familia. Vale. Claro, para tener los estudios... Exacto, porque para ese momento hay que pensar que la época era bastante complicada de estudiar, entonces... Exacto. Si estudiabas era porque tenías un buen estatus social, por así decirlo, que venía de una familia bastante... Exacto, y cómoda. Imagínate tu zoólogo, ¿sabes? Como que tener un zoológico, porque él era dueño de su zoológico, o sea, no es que trabajaba en un lugar, no, él era dueño de su zoológico. Entonces, su papá era notario y su mamá pertenecía a una familia de terratenientes, o sea, que tenían tierras. Qué más acomodado que eso, sí, básicamente. O sea, notario, terrateniente, estaba muy bien, o sea, no tenía una vida complicada. Ojalá tener eso. Ojalá. Pero nada, digamos que dentro de todo eso, yo creo que aún estando cómodo, sufriste los problemas de la guerra, ¿no? O sea, él no estuvo aislado de todo ese caos y de todo ese problema, ¿no? Entonces, nada, a pesar de haber estudiado zoología en Bélgica, las circunstancias de la Primera Guerra Mundial alteraron sus planes. O sea, él vivió esas dos guerras, pero la primera él estaba estudiando, tal, no sé qué, y eso cambió un momento. Cuando llega la Primera Guerra, tiene que cambiar sus estudios a
como agricultura, ¿saben? Como esa... Sí, o a la ingeniería industrial. Exacto, pues, de agricultura y es industrial, o sea, es aprender a los cultivos, cómo hacerlo. Pero de manera maximizada en masa. Exacto. Entonces, deja eso y empieza a estudiar para industria y agricultura. Obviamente, se veía la pasión de la zoología, o sea, él siempre había amado la zoología y era como si tuvo que estudiar esto, pero cuando terminó dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un doctorado en esta materia, o sea, yo quiero aprender de animales, saber cómo curarlos, cómo todo él esto. quería, aún con todo, él quería seguir su sueño de ser zoólogo, pues. O sea, como que las circunstancias lo llevaron a una cosa, pero él nunca dejó de tener la pasión por los animales y todo lo que conllevaba estudiarlos. Entonces, nada, los años de que los nazis ocuparon todo ese lugar en Varsovia, obviamente las instituciones educativas tuvieron como muchos problemas, muchas fueron cerradas, otras tuvieron que trabajar bajo clandestinidad y en todo esto, pero él logra estudiar su cosa un poco en tembleque, pero lo logra. Nada, una cosa muy importante es, dentro de la vida de Jan, es Antonia Savinsky, que ella nació el 17 de julio de 1908 en San Petersburgo. También contribuyó a la cultura y a la literatura, debutando en 1934 con el cuento Diario de la jirafa. Ella también amaba los animales, obviamente la literatura de parte de ella, pero compartía ese amor por los animales con Jan. Además, qué mejor que si tú eres escritora de a lo mejor libros que tienen que ver con animales, cuéntale un zoólogo. Exacto, casarte con un zoólogo es como un plus. Sí, exacto. Entonces, nada, ella tiene como... Su familia murió y ella queda huérfana a una edad muy temprana, o sea, ella no se esperaba eso. Y Antonia termina trasladándose a Polonia en 1923, donde educó su idioma, buscó archivos, empezó como a estudiar y a tratar de adaptarse a la vida en Polonia. Y nada, en eso, estudiando, conociendo, se encuentra con Jan. Ellos se conocen mientras trabajan en la Universidad de Ciencias en Varsovia y se casan en 1931. O sea, ellos se conocen en Varsovia, estudiando, trabajando, y en 1931 se casan. Qué bonito. Sí, Viva la pareja. Se termina de tu viajar, todo un desastre, pero cuando viajas conoces al amor de tu vida. Es una cosa bastante rara. Siempre crean en el amor. Siempre. Sí. Ok. Obviamente juntos se convierten en un gran equipo y terminan en la comunidad de zoología y ciencia de Polonia. Obviamente cosechan como todo ese amor, todos los conocimientos de ambos, tanto de literatura como de agricultura y tal, y logran hacer, digamos que, su propio zoológico, ¿no? Y empiezan a dirigirlo y estar ahí. Obviamente, Kavinsky tuvo como una gran labor en la zoología en Varsovia. Implementó como como modernizó algunas cosas, aprendió otras, implementó también. Y fue como que, obviamente, el zoológico de Varsovia fue muy famoso en ese momento y tuvo como su estabilidad, pero hubo un momento que decayó. O sea, no duró mucho por el tema de que llega la guerra. Entonces, sí, nuevamente, es triste vivir dos guerras. Muy triste pensar que Jan tuvo que primero dejar su pasión al principio para pasar por la primera. Y que luego ese sueño que lograste con esa pasión se termina en la segunda. Guerra. Entonces, nada, él siguió estudiando igual, o sea, se educó, hizo muchos doctorados, publicaciones, daba charlas, todo en ese sentido particular de su vida. O sea, él nunca dejó de estudiar, nunca dejó de promover la educación en la zoología y siguió en ese estilo. Ahora, ¿por qué Jan es importante dentro de todo este contexto, ¿no? ¿Por qué lo incluimos en la historia? Porque tiene un papel, digamos, relevante en todo este tema de la Segunda Guerra, que además de ser un desastre que se llevó muchas vidas, fue algo que para muchos sigue siendo una esperanza, porque eso quiere decir que la gente, a pesar de todo el desastre, ha podido seguir adelante
y nunca ha perdido la fe en que no todo es tan malo, ¿no? Y que aún así, y que aún más, que aprendieron de eso y más nunca han vuelto digamos que a ocurrir digamos que un desastre bélico de este tamaño. Exacto. Pues si te das cuenta, incluso la guerra que viene después, la Guerra Fría, y ahí nunca hubo como contacto directo entre los dos implicados. Por algo se llama Guerra Fría. Sí, no, y que es un evento que en cualquier lado que tú lo veas es muy cruel, es muy triste, y que tú no vas a poder ayudar a todos, ¿no? O sea, tú ayudas a una pequeña población a la que tengas cerca, pero no vas a poder ayudar a todo el mundo en todo este desastre. Por supuesto. Entonces, nada, durante la Segunda Guerra, el Dr. Jan es director del zoológico de Varsovia y su esposa se convierte en como una figura emblemática de la resistencia y de la humanidad en un contexto muy brutal. O sea, no es como que, esto es una resistencia, algo que no, es que había muchas muertes, había mucha gente en riesgo, había temas de pensamiento, censura, persecuciones, o sea, era un ámbito muy hostil, y ella se volvió parte de esa imagen a la resistencia de todo lo que estaba pasando. Ahora, al estallar la guerra, la ocupación de los nazis y la familia Kavinsky, o sea, digamos que llega la invasión y la familia de Kavinsky utiliza su hogar, su zoológico, para empezar a meter gente, a judíos especificando a judíos. O sea, él decidió, mira, mi zoológico tiene animales, es verdad, ahorita con este desastre nadie lo está visitando, y es muy poco probable que la gente piense como que, mira, vamos a revisar ahí. No va a decir que no estuvieron a esa revisión de las Gestapo de gente sí, y además es interesante porque un zoológico, a ver, siempre existe el debate, ¿no? De si un zoológico es una cárcel o un refugio para los animales, pero uno lo puede ver como eso, como un refugio. Ahora, y en ese contexto, aún más como un refugio, porque entonces, ¿sabéis qué? Lo que dijo fue, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a aquellos que están en el ojo del huracán, literalmente, que están en la mira de todo este problemón? Bueno, muy simple. Ya que tengo este espacio enorme donde yo me encargo de cuidar los animales, vamos a hacer que no solamente sea un espacio para cuidar animales, sino para cuidar la vida en general. Y entonces ahí es donde él decide, vamos a ir metiendo gente para acá. Exacto, o sea, él en el fondo, como yo siempre digo, la gente siempre va a tener miedo. O sea, eso es algo que está ahí. Pero de ti depende tomar el valor y decir, mira, yo tengo miedo, pero prefiero salvar a esta gente a solo quedarme sin hacer nada, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que eso fue lo que él pensó, como que, mira, yo estoy en riesgo de esto, pero estas personas también, y no tienen la culpa de lo que está pasando. O sea, ellos no tienen la culpa de esto y los va a ayudar. Entonces, él ofreció su zoológico, y además de eso tuvo túneles. O sea, él creó, digamos que una ruta de escape que podía llevarlos hasta el jardín y protegerlos en caso de que efectivamente alguien entrara a revisar y a registrar si habían judíos. Bueno, tremendo estratega. El tipo la pensó realmente. Sí, él fue muy... Sí, digamos que fue muy inteligente en cuestiones de cuidar gente. Sí. Nada, creó un sistema de seguridad que incluía alarmas, o sea, música, porque además, imagínate tú esto, tú sabes que las alarmas son como muy escandalosas y es como avisan, o sea... Y además en ese contexto es como peor, porque si suena una alarma convencional, eso lo que hace no solamente alertar a los que se supone tienen que alertar, sino que además hace que quienes están revisando y se están metiendo de intrusos sepan que, este tipo está ocultando algo, de verdad. Exacto, entonces... Él no hizo las alarmas comunes que tú pondrías, esas que suenan que son rojas, que tú dices, bueno, no. Él puso una música relajante que nadie iba a pensar. O sea, tú podías pensar que era para un mono, o puede ser para cualquier animal, para tranquilizar. Sí, o para el ambiente. También, o para el ambiente. Y esa era la alarma para que ellos supieran, mira, está llegando gente, vayan a esconderse por los túneles y llegar al jardín. Claro. Entonces... Nada, en esa estrategia logra salvar muchas vidas. Obviamente junto con su esposa salvaron un montón de personas. O sea, no fue pequeño lo que él hizo. O sea, él no fue como que, bueno, vamos a ayudar a una pequeña familia. No, él ayudó a todos los que pudo y se comprometió a que su casa fuera un asilo
que permitiera que la gente se sintiera cómoda y no tuviera miedo al momento de estar en esta situación, pues de decir que, oye, no sé qué va a pasar, no sé si me van a descubrir, si me van a matar, si me van a llevar, o sea, Claro, él logró mantener esa estabilidad un poco en la gente que tenía miedo. Creó en un espacio seguro en una zona de guerra, literalmente. Total. O sea, no estamos exagerando cuando decimos que, con todo el contexto que vimos antes, eso es muy poco para todo lo que ocurrió en Polonia. Y este señor decidió no solamente arriesgar su vida y arriesgar la vida de su pareja y de su familia, sino también arriesgar su trabajo de toda la vida por el tema de que a él le nació decir, es que esto es inhumano, yo tengo que hacer algo para salvar a esta gente. Y creó, bueno, un espacio seguro, literalmente, un lugar donde la gente se le olvide que estamos en guerra y que en cualquier momento, bueno, nos pueden venir a bombardear y no sabemos. Exacto. Entonces, importante. Sí. Pero bueno, nada, la vida de Jan no fue todo un... No digamos que pudo mantener su zoológico todo el tiempo y que todo fue bonito, no. Tristemente, cuando el estallido levantó la guerra en Varsovia en 1944, marcó un capítulo bastante difícil en la familia de Jan. Porque él tuvo que unirse como soldado clandestino, mientras Antonio y sus hijos se veían obligados a trasladarse a otro lugar, o sea, a evacuar la zona. Durante todo ese periodo revoltoso, Jan es herido gravemente, lo que implicó, digamos que un desenlace dramático en todo esto. Digamos que su valentía valió mucho, pero al final terminó muy afectado por toda la situación. Y nada, tuvo que esperar a que concluyera la guerra el año siguiente, en 1945. Y obviamente Varsovia quedó devastada de toda la guerra. O sea, no, Varsovia, conociendo un poco el contexto, Varsovia pasó por muchos procesos de guerra, de ven, toma, dame, quédate con este espacio, no, este es tuyo. O sea, hubo, como Polonia era el centro. El CEMAS fue el centro de los problemas. Exacto, entonces Varsovia no quedó de que, bueno, sí, no. Varsovia pasó por muchos momentos en la guerra donde quedó muy desgastada como esa ciudad. Uh-huh. Entonces, nada, al concluir la guerra, Jan regresa a construir su zoológico porque, como sabemos, su amor era el zoológico, eran los animales. Él nunca dejó de amar eso. Que la situación lo haya llevado por otro lado no quiere decir que él haya dejado su sueño de lado. Obviamente logró dirigirlo, reconstruirlo, volver a tener esa pasión de vuelta. Y a pesar de la pérdida y el trauma que sufrieron obviamente toda su familia y la gente que tuvo que pasar por eso, tanto como Antonia continuaron con su vida, descansaron un poco, volvieron a la educación de sus hijos, o sea, empezaron a hacer la divulgación científica de lo que habían descubierto, de lo que seguían estudiando de los animales, y dejando, digamos que un legado a través del tiempo con sus escritos. Obviamente, Jan y su esposa, que era literaria, o sea, tenían muy buenos escritos en cuanto a la zoología. Entonces, digamos que no solamente dejaron marcado en la vida de muchas personas que salvaron, sino que dejaron una marca en el mundo científico en cuanto a animales. Nada, dejando eso su legado, la historia de Jan, digamos que termina ahí. Él logra terminar con su zoológico, termina de vivir su vida después de la grave herida, después de haber pasado tanto trauma con todo esto. Y digamos que la reflexión que yo veo aquí es que siempre luchó. O sea, él siempre fue valiente, siempre intentó ayudar. Y dentro de esa ayuda digamos que en los momentos de sufrimiento uno muchas veces se distrae de la meta principal de lo que uno quiere hacer, ¿no? Sí. Pero sí, él nunca dejó su pasión por eso. Él ayudó a la gente, pasó por su guerra, lo herieron, podríamos decir que él quisiera un descanso y no pensar en más nada, pero no, él siguió con su vida, volvió a reconstruir su zoológico, no se rindió en eso y siguió aportándole a la gente sus conocimientos en cuanto a la ciencia de la zoología. Sí, es algo muy reconocible porque frente a una adversidad, él no se dejó vencer por la adversidad. Y eso que pasó por dos eventos exageradamente traumáticos como lo son 2 guerras mundiales, donde se perdieron millones de vidas. Y aún así, él no se dejó vencer por ello, hasta incluso participó dentro de la Segunda Guerra Mundial, que fue incluso más devastadora que la primera. Sí. Y aún así él dijo, no, este no va a ser el final mío. Y aún estando gravemente herido,
Y probablemente temiendo por su vida en ese momento, él dijo, este no va a ser mi final, aquí yo no me quedo. Y así fue como regresó y dijo, vamos a volver a poner esto que es el trabajo de mi vida. Exacto, no, y es pensar eso, es como que él estructuró todo para que todos estuvieran seguros. Hizo un refugio, hizo un sistema de seguridad donde nadie tuviera miedo grave porque era una música tranquila, y buscó medicina, comida y sacó a los que pudo del país. O sea, no, él nunca dejó de buscar estrategias para que todas las personas estuvieran bien. Entonces es muy valiente de su parte y es muy empático, muy humano. Que al final eso es lo importante, ¿no? Ser humano, ser consciente de que todos estamos en un mismo espacio y que si a mí no me gusta pasarla mal, a ti tampoco. Sí. Entonces creo que es muy bueno. ¿Opiniones? ¿Alguna cosa que quieras No, más decir? que todo yo que quiero agregar, la voluntad que tenía como persona era una voluntad muy intacta. O sea, darte cuenta que trabajar no solo por ti, por tu familia, por tus hijos, por los demás, es un trabajo muy complicado, que no es fácil. Y me imagino que es una persona que habrá pasado por... Si uno, no sé, que tiene que entrar a una tarea, pasa por crisis existenciales y no la tiene lista, mírate a esta persona que está salvando la vida de millones de personas en un lugar pequeño. O sea, las crisis, los momentos. ¿Cuántas veces no se quiso rendir, pues? O sea, ¿cuántas Exacto. veces no habrá dicho, porque yo me metí en este problema? Si yo hubiese estado tranquilo con mi familia aquí, nadie me venía a tocar. Pero él pasó eso por encima y dijo, sigo adelante, sigo con mi proyecto. Y bueno, logró tener, como quien dice, su final feliz. Sí, al final la guerra trae mucha desgracia, muchos malos tragos, pero uno decide al final cómo vives durante la guerra y cómo sales después de la guerra. Y Jan es el mejor ejemplo, Jan Skavinsky es el mejor ejemplo de cómo uno puede ayudar y a pesar de sufrir puede salir adelante airoso. Es muy admirable. Muy admirable y definitivamente es un personaje que hay que siempre tener en mente, especialmente cuando hablamos de temas de todas aquellas personas que arriesgaron su vida por ayudar a un pueblo que estaba siendo perseguido injustamente y que no tenían realmente culpa de nada. Sí, que es Y pensar eso, que Jan no fue el único que ayudó. O sea, hubo Millones mucha de gente en diferentes países que siempre recomiendo investiguenlo porque tanto aquí en Venezuela como en Cuba como en el resto del mundo, digamos, mundo, hubo mucha gente, tanto como Jan, que ayudaron, que sacaron gente, que arriesgaron su vida, que volvieron su casa a un refugio, que se arriesgaron a salir a flote, pero ahí están y salvaron muchísimas vidas. Sí. Y nada, eso sí todo por el día de hoy. Entonces, bueno, este ha sido este capítulo de Macundales en su segunda temporada. O sea, tendremos muchas cosas más. Prepárense, como les digo, para los nuevos horarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Macundales, tanto en Instagram como en TikTok. Y en nuestras cuentas personales, en @YoaM0902. @Acteris_Onyx. Y en @RafaelParraronin. También queremos agradecer a nuestro querido técnico, Naudi García, que continúa aquí con nosotros. Por favor, mándenle sus saludos por los comentarios. También Definitivamente quieran se a lo Naudi, por merece. favor. Naudi nos salva la vida. Y bueno, precisamente como le dijimos, estaremos buscando un nuevo camarógrafo que estaremos avisando por nuestras redes sociales. El que quiera nos puede escribir al privado en Instagram de Macundales. Entonces, bueno, gracias por todo el episodio de hoy. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Espero lo hayan disfrutado. Nos veremos en la siguiente.